Les invito para que atendamos la palabra que vamos a considerar este mes de marzo, y el tema que vamos a ver son grupos de vida. Ese es el mes de los grupos de vida y ese es nuestro tema para los domingos en la mañana. De hecho, también para los miércoles en la noche. El año pasado vimos que eran los grupos de vida, igual lo que antes llamábamos células. Se conoce como células o como grupos de hogar, reuniones en casa. Pensamos que lo debemos llamar grupos de vida porque eso es lo que queremos que sean los grupos de vida. El año pasado vimos que hay tres cosas fundamentales que deben suceder en esos grupos de vida. Lo primero es la impartición de vida. Lo segundo es la comunión, que equivale al fluir de esa vida. Y lo tercero, el crecimiento de esa vida. Impartición, comunión y crecimiento. Eso debe haber en los grupos de vida. Un grupo de vida normal tiene esas tres cosas. Se imparte la vida, hay comunión porque hay vida y esa vida produce un crecimiento. Hace un año hablamos, pienso yo, de una manera suave, distinta a cómo va a ser este año. Este año no va a ser suave. Este año venimos muy en firme con el asunto de los grupos de vida. Este año que el Señor nos ha dado instrucciones específicas de proclamar su año agradable, de proclamar el jubileo, sabemos que los grupos de vida son el mejor instrumento para hacer esa proclamación. Los grupos de vida es el mejor chofar, es la mejor trompeta para anunciar el año agradable del Señor. Es el instrumento que tenemos por excelencia para esa proclamación. Así que el año pasado hablamos suave, pero alcanzamos a hacer un desafío y confrontar y invitar, animar a las personas para que en cada una de nuestras casas tengamos un grupo de vida. ¿Tenemos idea de qué son los grupos de vida? Y más si lo relacionamos con células, entonces nos remontamos a cuando trabajamos con alguna célula, cuando vamos a la célula, cuando asistíamos a célula o de pronto otras congregaciones que trabajan con células. También tenemos alguna idea de qué es iglesia. Y más si hemos estado mucho tiempo en el Evangelio, tenemos unas ideas afianzadas de qué es iglesia. Algo que nos ha sucedido en Getsemaní es que nos hemos atrevido a leer la palabra de Dios y a creerla tal como está escrita. Y eso nos ha llevado a tener que renovar nuestra mente. Hemos tenido que cambiar muchos conceptos que teníamos porque realmente no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y en esta mañana yo quiero que miremos el asunto de grupos de vida y el asunto de iglesia, porque tal vez hay algunas cosas, algunos conceptos que deban ser renovados, pero no renovados porque hay una moda o un deseo o una preferencia mía o de alguna otra persona, sino que deben ser renovados porque en la palabra de Dios está así. Todo debe ser renovado, todo debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca nosotros debemos pretender acomodar la palabra de Dios a nuestro gusto, sino que nuestro gusto debe ser acomodado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la rectora, es la que nos dice cómo se deben trazar los caminos. La palabra de Dios es la que dice si debes seguir como estás o tienes que cambiar. La palabra de Dios es la que te tiene que decir si estás pensando como es o tienes que cambiar tu manera de pensar, si tienes que cambiar tu manera de actuar, si tienes que reorganizar tus asuntos, tu agenda, el empleo de tu tiempo, de tu dinero, de tu pasión. La palabra de Dios es la que nos dice todo. El Señor ha dicho de su palabra que es
lámpara a nuestros pies, porque nos guía por donde debemos caminar, y es lumbrera en nuestro camino, porque nos ayuda a proyectarnos hacia el sitio correcto. Y eso es la palabra de Dios. No es solamente un versículo bonito, sino que es una cosa técnica. Esa es la palabra de Dios y debemos aprovechar que nos ilumine, que nos alumbre. Y yo confío en el Señor que Él nos va a iluminar hoy. Específicamente respecto a grupos de vida y respecto a iglesia. El tema con el que iniciamos hoy para hablar de los grupos de vida es estilo Dios. Los grupos de vida es el estilo Dios. Ojo con esto. Dios no tiene otro estilo para su pueblo. Y lo digo enfáticamente. Para todos los que están aquí, para los que luego escuchen este audio y llegue a donde está llegando actualmente, aprovecho para invitarles a reescuchar, a estudiar las prédicas en el canal YouTube que tiene Getsemaní. Le invito a que se suscriba, a que le dé me gusta a las prédicas que le guste, y así ayudamos a difundir la palabra de Dios. Esto no tiene ningún interés distinto, sino a difundir la palabra de Dios. La palabra de Dios, tal como está allí. Ese es nuestro empeño. No es tan sencillo hablar la palabra de Dios, y menos cuando choca un poco con la costumbre, con la tradición, con el caminar que traemos por mucho tiempo. No hablo específicamente de Getsemaní, sino de la iglesia del Señor en general. Pero lo mejor es hablar lo que diga la palabra de Dios. Lo primero que quiero decir acerca de los grupos de vida es que los grupos de vida es el estilo Dios. Dios no tiene otro estilo para su pueblo hoy día. Entonces, si una iglesia no está trabajando con grupos de vida, está haciendo algo muy particular que Dios le mandó a hacer, espero. Y si Dios no le mandó a hacer algo tan particular, entonces tiene que considerar el estilo Dios. ¿Y dónde nos damos cuenta cuál es el estilo de Dios? Pues en su palabra. No tenemos que ir a Japón, a China, o a Bogotá, a Canadá, a Florida, donde han sido centros de peregrinaje por años del pueblo de Dios, o a Inglaterra, años atrás. No, a la palabra de Dios. Allí tenemos que ir todos. Y allí nos damos cuenta cuál es su estilo. Y de esos que vamos a hablar hoy. Los grupos de vida es el estilo Dios. Y Dios no tiene otro estilo para su pueblo hoy en día. Miremos por favor en Hechos. Vamos a ver mucha escritura en Hechos. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Empecemos allí. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Dice Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos versículos 41 y 42 nos dicen de un resultado, de unas consecuencias que hubo después de la prédica del apóstol Pedro. ¿Recuerdan? Cuando allí en el aposento alto ellos reciben la promesa que el Señor había dado acerca de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como un viento recio sobre ellos y los llenó. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa. Todos los que estaban allí reunidos eran de nacionalidad judía. La palabra de Dios nos instruye diciendo que eran aproximadamente unas, ¿cuántas personas? 8, 10, 120 personas habían allí. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y formalmente arranca la iglesia allí.
Pero algunos vienen a burlarse, a criticar, porque los escuchan hablando unas lenguas raras que realmente no eran tan raras. Cuando nosotros no entendemos algo, nos parece raro. Así lo que no entendemos sea común, pero para nosotros no lo es, entonces decimos que es raro. Y cuando hay algo que no lo conocemos y nos parece raro, es decir, cuando algo no es común a nosotros, nuestra tendencia es rechazarlo o criticarlo. Habían unas personas allí escuchándolos hablar en lenguas y ellos criticaron y dijeron, lo que pasa es que estos están borrachos. Entonces el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a decirles, no, ¿cómo se les ocurre? Mira la hora que es, no alcanzaríamos a embriagarnos. Lo que sucede es esto, esto y esto. Entonces él les habla del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo que el Señor había dado desde Antiguo Testamento. Y entonces empieza a predicarles acerca del Señor Jesús. Esa es la tarea de la iglesia, desde el principio, predicar a Jesús. Empezó a predicarles a Jesús, entonces los que estaban allí recibieron la palabra, es decir, ellos creyeron esa palabra que el apóstol Pedro estaba dando. Según dice el versículo 41, ¿cuántas personas fueron? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron muchas personas. De 120 pasaron a ser 3,000 y pico, contando los 120, ¿cierto? Eran como 3,000 y pico de personas que estaban, que se han agregado. Dice el verso 41, se añadieron al grupito de 120. O sea, no hicieron un grupo aparte, sino que se añadieron. Hubo un crecimiento de ser 120 personas, pasaron a ser más de 3,000 personas muy rápidamente, en cuestión de unos minutos que duró la prédica del apóstol Pedro. Eso fue lo que sucedió. Y el verso 42, el verso siguiente, no hay más versos, no hay otros versos antes, sino que inmediatamente encontramos esto. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas 3,000 y pico de personas perseveraban en eso. Sabemos que perseverar es insistir, es persistir, no importa que sea difícil, no importa que esté de buen genio, que esté de mal genio, que esté enfermo, que esté sano, que tenga contratiempos, no, voy a hacerlo. ¿Qué es lo que ellos hacían? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esos 4 asuntos los vamos a ver detalladamente los miércoles en la noche. Ahorita solamente lo vamos a mencionar. Ellos perseveraban en eso. Lo que quiero enfatizar aquí es algo maravilloso. Eran 3,000 y pico de personas y perseveraban entre otras cosas, en la comunión. Nosotros somos muy poquiticos aquí, y esta mañana sí que somos poquiticos a propósito. Qué bueno que usted vino, si usted hubiera faltado. Somos muy poquiticos y sin embargo, me atrevo a asegurar que usted no saludó a todos los que están acá. Me atrevo a asegurar que usted no le conoce el nombre a todos los que están acá. Me atrevo a asegurar que de pronto ni siquiera ha visto a todos. Ni siquiera les ha visto el rostro a todos. Y eso que somos poquitos. Así que si ni siquiera nos hemos visto, mucho menos podríamos decir que este poquitico de personas que estamos, somos un ejemplo de comunión. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? No somos ejemplo de comunión porque ni siquiera nos conocemos. Y eso que somos un poquitico de personas. Pero escuchen lo asombroso, lo maravilloso, lo que quiero resaltar entre los versos 41 y 42 de Hechos 2, es que eso era una multitud, eran 3,000 y pico, y sin embargo ellos perseveraban, entre otras cosas, en la comunión.
¿Cómo fue posible? Eso es lo que vamos a ver. Eso fue posible gracias a que ellos siguieron un estilo, el estilo Dios. ¿Cuál fue el estilo Dios? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué el énfasis en la comunión? Porque la manera como crece la iglesia es por medio de la vida de Dios. La iglesia no crece de otra manera. Los materiales de construcción de la iglesia, los hemos visto ya varios años, es Dios mismo. En 1 Corintios capítulo 3 se habla de la edificación de la iglesia y se nos habla de 3 materiales. Bueno, realmente se habla de muchos materiales, pero solamente 3 materiales correctos. ¿Quién recuerda cuáles son esos materiales correctos para la edificación de la iglesia? Oro, plata y piedras preciosas. Hemos visto que el oro está relacionado con el Padre Celestial, con la impartición del Padre Celestial en nuestra vida. Hemos visto que la plata está relacionada con la vida del Señor Jesús, el mover de la vida del Señor Jesús en nuestra vida. Y hemos visto que piedras preciosas está relacionado con la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que por medio de trato, de disciplina, de dolor, se va forjando en nosotros. Los 3 materiales son Dios. La edificación de la iglesia es Dios. Era verdad lo que el apóstol Pablo declaró a los efesios, que la iglesia es hueso de los huesos de Jesús y carne de la carne de Jesús. Nosotros nos componemos de Jesús. Miren la persona que esté ahí a su lado. Esa persona está formada de Dios. La iglesia se forma desde Dios, no de otras cosas. La iglesia no crece por doctrinas. La iglesia no crece porque estemos en armonía. La iglesia no crece porque hagamos muchos esfuerzos. La iglesia crece por el mover de la vida de Dios, por el fluir, por la corriente de la vida de Dios. Y sabemos, lo aprendimos en el campamento del año pasado. ¿Fue el año pasado? Del año pasado, sabemos que esa corriente, ese fluir, ese mover de la vida de Dios se llama comunión. Esta iglesia, a pesar de que eran tantos, perseveraban, entre otras cosas, en la comunión. Y la comunión les permitía esa impartición de vida. Por eso esa iglesia era edificada, por eso esa iglesia crecía tan poderosamente. No es fácil resolver el tema de comunión cuando son tantas personas. Pero es más fácil resolver el asunto de muchas personas que resolver el asunto de cambio de mentalidad. Quiero decir, nosotros somos poquiticos y no estamos en comunión. El problema no es que haya mucha gente, el problema es el otro. ¿Cuál? Nuestra mentalidad. De pronto pensamos que venimos a la iglesia y nos sentamos juiciositos, miramos sin mucho al frente. El que no pase por enfrente de mí ni lo conozco. No sé si vino a la iglesia, no sé si vino a la reunión. Y de pronto no tenemos el tiempo, y no tanto el tiempo, sino la costumbre de ¿qué? De ir y saludar al que está por ahí. No tenemos de pronto esa costumbre. Y a veces queremos, pero no tenemos la costumbre, entonces no lo hacemos. A veces no solamente no tenemos la costumbre, sino que no queremos. Pero vamos a mirar cuál es el estilo de Dios. Ellos resolvieron ese asunto de la comunión a pesar de que eran tantas personas. Perseveraron en la comunión, siendo más de 3,000 personas. Eso es asombroso. Miremos lo que nos dice la palabra en los versos 46 y 47, aquí mismo en el capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, termina diciendo ese versículo 47, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Él seguía añadiendo y añadiendo a la iglesia.
¿Y qué hacía la iglesia? ¿Qué hacían los hermanos? ¿Qué hacían el pueblo de Dios para que el Señor añadiera? Pues lo que dice el verso 46 y lo que dice el verso 47. ¿Perseverando qué? ¿Perseverando qué? Unánime. Mira, impresionante. El énfasis de que ellos estar unidos. He dicho que eran ¿cuántos? Más de 3,000, y sin embargo perseveraban como unánimes. Tenían un ánimo. Se ponían de acuerdo rapidito. Vamos a hacer eso, sí, vamos para eso. Vamos a hacer el karaoke y asado, vamos para esa. Vamos a hacer un altar acá, vamos para allá. Vamos a la película, dele, vamos. A pesar de que eran más de 3,000. Ellos perseveraban unánimes, pero dice el versículo 46, algo muy importante. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Ahí está el estilo de Dios. ¿Cuál es el estilo de Dios? Que las cosas se hacían en el templo y por las casas. Punto. ¿Cómo resolvieron ellos el asunto de poder tenerlos unidos siendo tantas personas? ¿Cómo podían ser de un ánimo siendo tantas personas? ¿Cómo podían tener comunión siendo tantas personas? El Señor los movió a que se reunieran de dos maneras: en el templo y por las casas. Entonces, en el templo se reunían muchas personas, en una casa se reunían poquitas personas. Vamos a poner unos ejemplos así a quemarropa. Albita, donde vives, ¿cuántas personas cabemos cómodamente para una reunión, como un grupo de vida? 20. Cómodos, pero tienes una casa enorme. O sea que 10 personas estamos cómodos ahí. Muy bien. ¿Y donde vives, Sandra, cuántas personas podríamos estar en un grupo de vida? 8 personas a 10. ¿Y donde vive Vicky, cuántas personas? Es chiquito. 10 personas para un grupo de vida. ¿Y en De Francisco cuántas personas podemos caber? 10 personas. Mira que es un promedio de 10. En cambio, en la reunión en el templo, ¿ustedes creen que en el templo cabían más de 10 personas? ¿Más de las 20 personas que cabían en la casa de Albita? Sí. Cabían muchas personas. Así que el Señor, el estilo de Dios, escuche esto, el estilo de Dios para que la iglesia pueda garantizar la comunión. ¿Por qué hay que garantizar la comunión? Porque la comunión es la que da la edificación. La comunión es la que da el crecimiento. No le demos vuelta al asunto. Predique como loco por todas partes, pero si no hay comunión, no hay edificación, no hay crecimiento. Nosotros hemos experimentado algo en Getsemaní, y no solamente en Getsemaní, yo pienso que muchas personas lo han experimentado en muchas congregaciones, pero aquí es un asunto crítico. Esto parece un túnel, eso no parece un recinto, parece un túnel, un canal por donde pasan las personas. Llegan acá y se van. Y uno se los encuentra en la calle. ¡Ay, pastor! ¿Cómo está? ¿Cómo está la iglesia? Y no, bien, bien, te hemos extrañado. No, yo no me estoy congregando en ningún lado, pero yo no quiero ir a ningún lado. Si algún día vuelvo es a Getsemaní porque está en mi iglesia. Pero no vienen. No vienen. Otros se han ido para otras iglesias. De pronto aman a Getsemaní, pero se fueron. Hay unos hermanos que me dijeron, yo amo esta iglesia, pero es que no sé, y con lágrimas, mejor no se dan cuenta cuánto, pero se fue. Entonces imagínense, si las personas que nos aman se van, ¿cómo serán esas 3 que me están mirando de reojo? ¿Sí me estoy explicando? Hay un fenómeno raro acá, la gente viene y dice, no, la prédica está chévere, no, la gente está chévere, no, pero se van. ¿Y cómo ha sido? ¿Dónde ya te estás congregando? No he encontrado una iglesia que, es que Getsemaní.
¿Y por qué no viene acá? No sé, algo. Nosotros tenemos que garantizar lo que garantizó la iglesia al inicio. ¿Qué? La comunión. Si no garantizamos la comunión, no hagamos ningún otro esfuerzo. Ojo, Getsemaní, junta asesora, equipos de trabajo. Eso no es por decirlo. Es una instrucción precisa. Escuchen. Si no garantizamos la comunión, no hagamos nada. Todo esfuerzo será esfuerzo perdido. Vamos a hacer el estilo Dios. Ninguna otra cosa más. Ninguna otra cosa más. Entonces, dos tipos de reuniones. Una grande y otra pequeña. O mejor, una grande y otras pequeñas. Donde ustedes viven, ¿cuántas personas podríamos reunirnos en un grupo? 15. ¡Upa! ¿Y donde ustedes viven? 25. ¿Y donde ustedes viven? 20. ¡Uy! Dios mío, bendito. ¿Y donde ustedes viven? 10. ¡Ah! Prima, ¿dónde vivís cuántas personas? 15. Mira que es como un promedio, ¿cierto? En las casas más grandes caben 20. Nosotros vivimos en un apartamento muy chiquitico. Ahí podríamos caber 50. Pero así, paraditos y sosteniendo el aire. No se trata de eso, no, se trata de hacer unas reuniones cómodas. Y las reuniones deben ser reuniones pequeñas. Ojo, no vamos a tener una reunión y que albitan y digan, venga que acá caen 20. No, no vamos. No vamos. Solamente hasta 10. Máximo 12. Ya llevamos como 3, 4 semanas reuniéndonos 15. No, miremos dónde mandamos 3. O mandemos 5 ahí enseguida. Para que haya otro grupo de vida. ¿Por qué? Porque hay una cosa que hay que garantizar. ¿Qué es lo que hay que garantizar? La comunión. La comunión. Entonces, cuando el grupo creció tanto, no, ya no alcancemos a saludar. Alcancé a saludar hasta las 10 porque ya empecemos. Porque ya la gente tiene que ir rápido. Grupos pequeños, reuniones pequeñas y una reunión grande general. Bueno, ese es el estilo de Dios. Eso es lo que vemos acá. Vemos en Hechos 2, 46 y 47 que el estilo de Dios para garantizar la comunión es en el templo y por las casas. Hay una dinámica expresada allí en los versos 46 y 47 que nos ocuparemos más adelante, si el Señor lo permite, en este mismo mes. Vamos al capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 4. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como, ¿qué dice tu Biblia? 5,000. Oye, qué lío. Pues ya resolvieron el asunto de la comunión con 3,000, pero ahora les llegó ¿cuántos más? 5,000, o sea que ya eran más de 8,000. Y entonces ahí ya el asunto, bueno, para tener en comunión la gente, para que la gente pueda tener amistad y pueda haber ese fluir de vida que garantice esa amistad y ese crecimiento y esa impartición de vida, con 8,000 y pico ya la cosa como que está difícil. Ahora, ellos están haciéndolo el estilo Dios, en el templo y por las casas, con los 3,000 y pico. ¿Le funcionará igual para los 8,000 y pico? Miremos lo que dice ahí mismo en el capítulo 4, versículo 32, la primera parte del verso 32, que fue el verso que usamos en el campamento, fue el verso que nos enmarcó el campamento el año pasado. Dice Hechos capítulo 4, verso 32, la primera parte dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Oh, por Dios. Miren, esto no es algo pequeño. Hay una cosa asombrosa ahí.
No podemos seguir leyendo a la carrera, tenemos que ir despacio. Eran más de 8,000 personas. Esa multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, ¿se conocían? ¿Tenían amistad? ¿Había comunión? Total. Como hay comunión, hay edificación, hay crecimiento. Todo está sano si hay comunión. O sea que el método, el estilo de Dios funcionó. ¿Y cuál es? En el templo y por las casas. Eso es lo que el Señor los puso a hacer. Vamos al capítulo 5, verso 42, por favor. Capítulo 5, verso 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cada cuánto lo hacían? Todos los días. ¿Todos los días iban al templo? No. Todos los días hacían ¿qué? En el templo y por las casas no paraban de ¿qué? De enseñar a Jesucristo. Así como hizo Pedro en la predicación de los 3,000 y como siguieron haciendo para que se convirtieran los otros 5,000 y como siguieron haciendo y como lo tenemos que seguir haciendo, ¿qué? Predicar de Jesús. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué predicar acerca de Jesús va a garantizar que haya esa comunión? Pero el estilo de Dios es en el templo y por las casas. Por favor, diga en el templo y por las casas. Dígalo bien fuerte, como una declaración que le va a quedar para toda la vida a usted. Diga en el templo y por las casas. El estilo de Dios es en el templo y por las casas. Ese es el estilo de Dios. En algún momento le pasó a la iglesia del Señor, que se le olvidó esto. Y nos hemos enfocado en el templo, en la reunión grande. De hecho, decimos nosotros, bueno, ¿cuál es la reunión principal que tenemos en Getsemaní? ¿Cuándo es la reunión principal? ¿Qué horario tiene? ¿Alguien sabe? ¿Los domingos a qué hora? De 9:30 a 11:30. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. No más vamos a decir eso. Duélale o no le duela, gústele o no le guste. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer estilo Dios. Escuche, la reunión principal de Getsemaní no es el domingo. Entonces diría, no, claro, la de oración, la del miércoles, tampoco. La del sábado, ¿por qué no? La de los jueves en el ayuno, tampoco. Entonces, ¿cuál es la reunión principal? Todas. Todas son principales. Son distintas, pero son principales. Ahora, no es que la reunión principal ahora va a ser la del grupo de vida, no. Todas son importantes, todas son principales, todas tienen su función. Pero no podemos decir, esta es la reunión principal o aquella es la reunión principal, porque entonces, así como pensamos, así vamos a hacer. Y no vamos a ir nunca a un grupo de vida pensando que lo correcto es venir a una reunión grande. O los que solamente van al grupo de vida van a decir, esta es la reunión principal, ya estoy bien. Y no vienen a la reunión grande. Ese tampoco es el estilo de Dios. ¿Cuál es el estilo de Dios? ¿Cuál es el estilo de Dios? En el templo y por las casas. Así, sencillo. No le demos vuelta a eso. El Señor los puso a reunirse en el templo y por las casas. Ahora pregunto, ¿les dio resultado? ¿Les dio resultado? Claro. Ahora, ¿a la iglesia el Señor le ha dado resultado cambiar? No. Ahora, en el peor de los casos sí. Habrá pastor que escuche esta prédica y diga, yo no trabajo con grupos de vida y mire mi iglesia, somos 30,000. Pastor, si usted le pasa eso, le quiero decir, si usted lo hiciera si usted lo hiciera al estilo de Dios, no serían 30,000. Me imagino que ya serían
más de 3 millones. Me imagino. ¿Por qué? Porque el estilo de Dios es el que funciona. Punto. Punto. Miren, nosotros no tenemos que enfocar el resultado. ¿Recuerdan cómo nos predicaba el pastor Mario? Hacemos lo que Dios nos dijo y dejamos el resultado a Él. ¿Cuál es el éxito del creyente? Obedecer. Mire la Biblia. Mire la Biblia. Los ministerios exitosos no fueron los ministerios que mostraron los grandes resultados, fueron los ministerios que obedecieron. Una generación, 2 generaciones de pronto no vieron el resultado, pero luego dio el fruto esperado por Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Lo que tenemos que hacer es el estilo Dios y punto. Así que el Señor les dio una estrategia a ellos. El Espíritu Santo les guió a que ellos se reunieran en el templo y por las casas. Una reunión principal, no. Varias, todas son principales. El nombre lo tenemos que decir y ahí tenemos que renovar nuestra mente. Y al renovar nuestra mente tiene que cambiar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Ya no vamos a decir reunión principal, vamos a decir reunión grande. Y las otras, ¿cómo se van a llamar? Pequeñas o reuniones de grupo de vida. Pero todas son principales, ¿o no? Todas son principales. Antes habíamos dicho que las células, así decíamos, así está escrito en un material muy viejo de la primera versión de escuela que tuvimos, decía, las células son el puente. ¿Quién hizo escuela? Las células son el puente entre las personas, Paula, recuerda, entre las personas y la iglesia. Entonces teníamos unas células y cuando las personas no venían acá a esta reunión grande, que antes llamábamos como reunión principal, pero que desde hoy llamamos como reunión grande, cuando las personas de las células no venían a la reunión grande, decíamos, esa célula no está cumpliendo el propósito de ser puente entre las personas y la iglesia. Se quedaron en la célula nomás. Error. Si las personas vinieron a Jesús, ya llegaron a la iglesia. ¿O eso no es lo que dice la Biblia? O la Biblia nos dice que la iglesia son esas paredes. Llegó a la iglesia, ¿cuándo? Cuando recibió a Cristo. Cuando Cristo está viviendo en esa persona, llegó a la iglesia. Ah, no ha llegado a la reunión grande, eso es otro tema. ¿Queremos que venga la reunión grande? Claro, porque la reunión grande tiene su razón de ser, tiene su función. De hecho, desde este año sí que va a cobrar importancia que la función que debe tener la reunión grande. Y también va a cobrar importancia que la importancia que tienen las reuniones pequeñas, las reuniones de grupo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque es el estilo Dios. Aquí no hay una terquedad, pero eso sí que insisten, le están copiando el modelo a los de Bogotá. No, es el estilo de Dios. Algunos dicen que los de Bogotá le copiaron a los de China. Y los de China le copiaron no sé a quién. No, es el estilo de Dios. No tenemos que mirar a Bogotá, ni a la China. Tenemos que mirar a Hechos de los Apóstoles. Tenemos que mirar la palabra de Dios. Digo yo en el buen sentido, no quiere decir que no podemos aprender de todos. Claro, si ellos nos enseñan, aprendemos, gloria a Dios. Pero ellos no nos van a poner los fundamentos los pone el Señor con su palabra. En el templo y por las casas, digan el templo y por las casas. Diga reunión grande, reuniones pequeñas. En tu casa no puedes tener una reunión grande. Claro que donde Albita caben 20. Ahí podemos de pronto tener una reunión grande de trabajo, algo. Pero en la casa sí podemos tener una reunión pequeña. Dígale a la persona que esté a su lado, en tu casa puedes tener un grupo de vida, dígale. Un grupo de vida. Somos muy poquitos, vivo en una piecita. Vivo en una piecita. Escuche.
en una piecita. ¿Podré tener un grupo de vida ahí? Está un poquito más complicado. Más cómodo sería, acá está mi piecita, todo reservado, aquí está mi salita. Pero ¿es imposible tener un grupo de vida en la piecita? ¿O lo podemos tener? Hacer la cama para un lado, ponerse un tendido, no sé. Y nos reunimos. A mí me encantaría que me invitaras a tu grupo de vida en tu piecita. Y yo te comparto de vez en cuando me invites la palabra. Podemos tener grupos de vida en todo lado. Podemos obedecer al Señor en todo lado. Reuniones grandes, reuniones pequeñas. Ese es el estilo de Dios. Hasta ahora, hasta la altura del capítulo 5, todo venía sucediendo con los judíos. 3.000, luego 5.000 más. Uy, los judíos. Pero luego, en el capítulo 10, encontramos la experiencia que tuvo Pedro con Cornelio. ¿Recuerdan quién era Cornelio? ¿Cierto? Era un romano, era un capitán romano. O sea, no era judío. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, los conectó para que tuvieran un grupo de vida. ¿Y qué sucedió? Vamos a mirar un poquito al respecto. Hechos capítulo 10, por favor. Vamos a Hechos capítulo 10, verso 24. Hechos capítulo 10, verso 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Eso qué? ¿Cómo se llama eso? Un grupo de vida. ¿Invitamos a quién? A nuestros parientes, a nuestros vecinos, al compañero de trabajo, al de estudio. Vení, hagamos esto. Reunámonos, preparemos la reunión, que ya viene alguien a compartir la palabra. Ahí Cornelio estaba haciendo de anfitrión. No, venga, reunámonos aquí en mi casa y llamamos a los parientes, amigos. ¿Y quién iba a dar la charla? Pedro. Eso es un grupo de vida. Ese grupo de vida es distinto a los otros que ya estaban haciendo antes, porque aquí están participando personas que no son judías. Miremos en el mismo capítulo 10, versículo 44 al 47. Hechos 10, 44 al 47 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Espectacular. Hechos capítulo 2. ¿Están los judíos? ¿Reciben el Espíritu Santo? Sí. Empieza el crecimiento de la iglesia con muchas personas. ¿Qué tienen que hacer? Reunirse en el templo y por las casas. Hechos capítulo 10. ¿Viene el Espíritu Santo sobre los judíos? No, sobre los no judíos. Y sucedió en una reunión de casa. No sucedió en una reunión de templo. Sucedió en un grupo de vida. ¿Usted qué cree que iban a hacer esos de ahí en adelante? Se iban a seguir reuniendo. ¿Dónde? Por las casas, era lo más normal para ellos, pero luego le dicen, ve, hay una reunión general, no principal, general. Una reunión grande. Vamos a tener nuestras reuniones pequeñas por las casas, pero también nos vamos a reunir en el templo. No solamente era para los judíos, judíos y no judíos, es decir, pueblo de Dios, los redimidos, estilo Dios, en el templo y por las casas. Amén. Sucedió así. Miremos por favor en 1 Corintios capítulo 14, verso 23. Estamos ahí en Hechos, avanzamos, pasamos por Romanos y llegamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 23, la primera parte. 1 Corintios 14, 23, la primera parte. Dice,
si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, hasta ahí. ¿Toda la iglesia se reúne ¿dónde? En un solo lugar. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una reunión de las pequeñas o de las grandes. No, de las reuniones grandes. Está hablando de la reunión grande, donde toda la iglesia, es decir, que se reúnen por las casas, se van a reunir ahora ¿dónde? En un solo lugar. Es necesario, esas reuniones grandes son necesarias para ponernos de acuerdo todos en lo que vamos a hacer. Hombre, yo pienso que cuando son miles ya no se puede hacer una sola reunión para abarcarlos a todos. Toca fraccionar de alguna manera, pero siguen siendo reuniones grandes, además de las reuniones pequeñas. Muy bien, para terminar, una palabra muy extraña como para este tema. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de Jesús alguien había predicado igual. ¿Quién? Juan Bautista. Cuando Juan Bautista entra en escena, está dando un cambio de dispensación. Está marcando un cambio de manera de actuar, un cambio de relacionarse Dios con su pueblo. Está pasando de la dispensación de ley a la dispensación de gracia. Por eso la otra vez lo analizamos, si no estoy mal fue un miércoles en la noche, que Juan Bautista con todo y ser en la línea, de la línea sacerdotal, porque su padre era sacerdote, ¿recuerda o no lo recuerda? ¿Sí lo recuerdan o no? Él, según lo que el Señor tenía determinado, tenía que llegar a su madurez. ¿Alguien recuerda la edad de esa madurez? 30 años, ¿recuerdan? A los 30 años, ¿para qué? Para oficiar como sacerdote. Así que cuando Juan Bautista aparece según la dispensación anterior, según los preceptos judíos, tenía que presentarse, era al templo, vestir vestiduras sacerdotales, comer la comida especial de los sacerdotes y empezar desde ahí su ministerio formal. Pero como no se trataba de continuar con la misma dispensación, sino todo lo contrario, romper con esa dispensación por arrancar otra, para dar un nuevo comienzo, lo vemos a él vestido con pieles de animales y no vestiduras sacerdotales. Lo vemos comiendo grillos y miel y no la comida consagrada a los sacerdotes. Y lo vemos predicando en el desierto y no en el templo. Rompe completamente con eso. Cambio de dispensación. Y cuando ellos vienen, ellos tienen una religión constituida. Ellos están bien asentaditos en su religión, están cómodos, pero él los incomoda con unas palabras. O mejor, con una palabra. ¿Qué palabra? Arrepentidos. Ustedes están muy chéveres, qué religión tan bonita tienen, qué organizados son, cómo invierten, qué templo tan lindo, qué sacrificios, qué rituales, pero así no es. Cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no pretendo ser Juan Bautista y para evitar, no me vestí hoy con pieles de animales, hasta corbata me puse. Para decirles que Getsemaní, escuchen, nos tenemos que arrepentir. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Hoy, 1 de marzo de 2020, ¿qué sucede? Hoy, desde hoy, nos tenemos que arrepentir. No en el sentido que tengo que esos pecados, bueno, eso también, pero lo digo en otro sentido. ¿En qué sentido? Cambio de manera de pensar. Hasta hoy llegó la manera de pensar que esta es la reunión principal. Y ya no lo vamos a volver a decir así. Nos vamos a equivocar eventualmente.
Entonces nos ayudamos. Ay, acordate que no es reunión principal, es reunión grande. Y nos vamos a ayudar. Porque es que venimos con un arraigo por años. Esta no es la reunión principal, es muy bonita y es importante, pero no es la principal, es una reunión grande. Y para que las personas lleguen a la iglesia no tienen que venir a la reunión grande, tienen que llegar es a Jesús. Y cuando lleguen a Jesús en las reuniones pequeñas, es importante que vengan a las grandes, porque cada una tiene su función. Así están las cosas, así son las cosas, así es el estilo Dios. Así que en Getsemaní nos tenemos que arrepentir, tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar, no puedes seguir pensando, no, yo con ir a la iglesia, están allí, ya. No, así no es. Arrepiéntase. Usted dijo, no, yo no voy a hacer grupo de vida en mi casa. Arrepiéntase. En serio, arrepiéntase. No, que lo hagan en otra casa y yo no voy. Arrepiéntase. Cambie la mentalidad. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. Juanfer, en tu casa, ¿cuántos cabemos? En un grupo de vida. ¿Cuántos? 15. En la casa de ustedes, ¿cuántos cabemos? 10. En tu casa, ¿cuántos cabemos? 20. Uy, escasas. Derwin, ¿dónde vivís? ¿Cuántos cabemos? 20. Dios mío. Tenemos un ayuno el día 23, ¿lo recuerdan? Y tenemos una alborada el último domingo, el 29. En el ayuno vamos a hacer algo muy puntual, porque es una bendición para las casas. Yo les voy a pedir que me envíen por WhatsApp o que traigan acá escrito en papelito el nombre de su familia, es decir, los apellidos, familia tal. Que vamos a hacer unos papelitos y vamos a hacer en el ayuno unas bendiciones para las casas. Ese es el enfoque de ese ayuno del lunes festivo 23. Y el 29, de 5:30 a 7:30 de la mañana, vamos a hacer alborada de vida. Miren, ustedes han visto cómo ha arremetido las tinieblas contra la vida. Han visto lo que está sucediendo con el aborto. Han visto que es una manera descarada. Nosotros no solamente nos tenemos que pronunciar en contra de la muerte, también nos tenemos que pronunciar a favor de la vida. Tenemos alborada de vida el 29, no se la pierda. Cuando nos llaman al arrepentimiento y confrontación, porque estamos pensando de una manera, yo les pido esto, tengan paciencia y tengamos paz en que vamos a hacer las cosas estilo Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Por tu gran amor, por tu misericordia, te damos muchas gracias. Gracias por ayudarnos, gracias por tu palabra, gracias por la claridad que vemos en tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo guiando a la iglesia. Gracias por tu paciencia, Señor, porque nos hemos desviado, nos hemos desenfocado. Pero tu palabra es clara en decirnos en el templo y por las casas. Y yo preparo mi corazón, yo lo expongo delante de ti, tal vez no estoy listo, tal vez me faltan cosas, pero lo que necesitamos es tu favor, tu gracia, tu vida moviéndose en nosotros. Oro que nos sanes, oro que nos levantes, oro que nos ayudes a enfocarnos en hacer tu voluntad. Queremos hacer las cosas al estilo tuyo, al estilo Dios, nuestra vida al estilo Dios. Hoy, Señor, lo declaramos y te damos gracias por esta nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.